Estimados amigos, han oído ustedes dos exposiciones inteligentes y brillantes desde puntos de vista estrictamente opuestos. Una mirada de horizonte sobre el mundo de la época, el doctor Valle, y una visión nacional de la democracia nacional que acaba de decir con encendida pasión el doctor Lacalle. Ambos son ingredientes reales de la apreciación de estos fenómenos históricos, que no son hechos congelados. Suele a veces hablarse de la historia como un pasado que no interesa, como algo que está ya relegado al olvido, que integra las capas geológicas de la sociedad, y no es así. Primero, porque toda la historia la llevamos nosotros, y todos nosotros somos producto de la historia. Este país, como todos, es producto de su propia historia, de su origen, de su calidad de frontera, de su geografía, de la inmigración que llegó al país. En fin, todos llevamos adentro la historia, aunque a veces no tengamos exactamente la conciencia de ello. La historia, por otra parte, integra un cuadro de conocimientos que la sociedad siempre ha usado y a veces abusado. Ahí viene una distinción que es importante hacer, sobre todo ante los jóvenes estudiantes. Una cosa es memoria, otra cosa es historia. La memoria es un recuerdo, la memoria es siempre subjetiva. La memoria es lo que cada uno de nosotros tiene incorporado como visión, como recuerdo de un determinado momento. La memoria puede ser individual o puede ser más o menos colectiva. La memoria de un grupo social, la memoria de un partido. La historia es un proceso más complejo que requiere la reconstrucción de los hechos del pasado a través normalmente de varias memorias y de otros hechos que no están en la memoria, pero que sin embargo luego son fenómenos gravitantes, decisivos en el acontecer y en la vida diaria. Y eso es muy importante entenderlo. La historia es a veces, o la memoria a veces es un ejercicio obligado, como dice Ricord. Hay cosas que son memoria obligada. Es memoria obligada en un terreno universal el Holocausto, por ejemplo. Es memoria obligada para los ciudadanos de este país el saber lo que significaron, ya que estamos en sus 200 años, las instrucciones del año 13 y todo el fenómeno del cual se forjó en torno a ello. No al Estado federal de que habla nuestra presidenta vecina, ¿no? Sino del Estado confederal que hablaba Artigas con la independencia de cada una de las provincias, que solo delegaban aquello que específicamente habían establecido. También hay un abuso de la memoria. Y a veces eso es requerido en las construcciones nacionales. El Uruguay no nació bajo el culto artiguista, por ejemplo. Nació por la acción de sus caudillos posteriores, de los capitanes y tenientes de Artigas. Llámense Rivera, Lavalleja, Oribe, Bauzá o Torgués. No había en aquel momento la presencia de un Artigas como líder. Y no lo estará hasta después de muchos años. Y eso fue importante evocarlo, construirlo y edificarlo como un culto laico, fundamental en la configuración de la nacionalidad. No solo por historia, sino por afirmación de valores. Porque a través de esos personajes arquetípicos es que se hace la transmisión de valores, ese debate constante que hay en torno a la educación y a sus contenidos. Los valores arquetípicos, que son fundamentales para una configuración nacional. A veces hay el abuso, que es cuando se usa la historia antojadizamente para fines contemporáneos. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en muchos países y lo que a veces sufrimos también en nuestro país, con corrientes historiográficas que incluso desde adentro los organismos del Estado sustentan visiones absolutamente
parciales. Más de una vez en estas discusiones que se nos dan, alguno me ha dicho, bueno, pero lo que pasa es que usted es un político que quiere hacer historia. Y yo les digo, sí, y vos sos un político que te disfrazás de historiador, ¿no? Entonces, veamos las cosas como son, ¿no? Porque las hay de un lado y las hay del otro. En este caso creo que esto requiere sobre todo atenerse a los hechos, más allá de la subjetividad con la cual todos actuamos. No hay tampoco una objetividad absoluta nunca. Por eso que cada generación ve las cosas de distinto modo, en función de determinados valores que en algún momento valen más que otros. Hace 50 años, cuando ocurrían estas cosas, y como bien ha evocado el doctor Lacalle, en nuestra facultad no discutíamos de derechos humanos, porque eso eran las libertades formales de la burguesía, que era lo que representamos nosotros. La izquierda uruguaya, como la izquierda del mundo, donde perdió, aprendió los derechos humanos en la cárcel, es decir, cuando vino una dictadura y los perdieron. Y ahí recién entendieron lo que significaban esos derechos humanos que hoy se invocan todo el tiempo y que entonces se despreciaban. A ustedes les puede parecer hasta absurdo que quienes hoy tanto invocan los derechos humanos hubieran renegado toda su vida de ellos. Sin embargo, era así, porque la revolución conducía a la justicia y no importaba de ninguna manera los derechos individuales, empezando por el de propiedad. Que sin embargo, el derecho de propiedad de poco prestigio conceptual y académico es la primera de las libertades, porque así, contra el absolutismo de los reyes y contra el absolutismo de los señores feudales, la primera expresión de libertad fue ser dueño de su casa y tener un mínimo de libertad comercial para poder sustentarse. Y eso hoy lo estamos viendo, tampoco es historia congelada, lo estamos viendo en Cuba y lo estamos viendo en China. ¿Qué es lo que están haciendo en Cuba? ¿De dónde va la batalla de la libertad en Cuba? De poder poner un negocito, de vender café y vender una torta en un garallecito. El tratar de sustentarse y no depender del señor feudal o del amo del Estado, que después es la misma cosa. Es lo que está ocurriendo en China también. ¿Dónde se da la batalla? Se da la batalla en la propiedad, del colectivismo. Entonces, señalo porque es el derecho individual con menos glamour en nuestra sociedad, pero tan fundamental como lo estoy señalando, que en los lugares donde hoy hay totalitarismo, por allí es donde transita la primera expresión de libertad. De modo que esto fue una batalla que empieza en las ideas, y como evocaba el doctor Valle recién, es también impone una reflexión, porque una tontería habitual que se suele repetir es todas las ideas son respetables, y no es así. Todas las personas son respetables, pero las ideas pueden ser respetables o repudiables, porque el racismo es una teoría y es una idea, y ha tenido sustento pseudocientífico muy importante en el terreno intelectual, y no deja de ser una idea abominable. O sea, no todas las ideas son respetables, hay ideas que no son respetables y merece decirse así, y luchar en contra de ellas y a favor de aquellas que sí son respetables y aseguran a los hombres la convivencia pacífica. Pero aunque parezca increíble, esta era la batalla que estaba aquí en nosotros. Naturalmente, como bien decía el doctor Valle, fueron años de cambio fundamental en el mundo. Estaban cambiando las hegemonías políticas, estaban cambiando la economía, de la economía de escasez de la guerra a una economía de abundancia. En consecuencia, las cosas eran totalmente distintas. El mundo se había dividido en dos. La globalidad que hoy vivimos transita después. En aquellos años el mundo no era global, era partido. Estabas de un lado o estabas del otro. Entonces, y había además un cambio muy profundo en la sociedad. No nos olvidemos de los hippies, no nos olvidemos de Gusto, de los grandes festivales que aparecían en ese momento, una juventud totalmente distinta, desinhibida, ¿no? La actitud frente al tema sexual, la aparición en el año 64, hay hechos que no se recuerdan, pero que sin embargo son parte de la historia. En el 64 llegó a la farmacia de Montevideo la píldora anticonceptiva, que fue una revolución incuestionable, una de las más grandes revoluciones que han ocurrido, cuando la sexualidad se
se aleja o se separa de la maternidad o tiene esa capacidad. Eso fue una revolución muy profunda desde el lado de la mujer. Es decir, eran años de cambios enormes. Pero nosotros estábamos, sin embargo, inmersos en un mundo que reducía todos esos cambios científicos y sociales a términos ideológicos. Entonces, unos éramos las democracias occidentales, medidas como burguesas, capitalistas e injustas por los del lado socialista, y los otros eran los revolucionarios de la justicia social que estaban dispuestos a sacrificar las generaciones y las libertades en homenaje a la justicia. Las ideas importan entonces, los debates de ideas no son teóricos simplemente, son cosas fundamentales, que se sabe de su gloria o de su desgracia o de su infortunio cuando se pierden, como cuando se perdieron aquí las libertades. Es natural que hace episodios que ocurrieron hace 50 años, acaban de cumplirse 50 años de la primera acción Tupamara, el asalto al club de tiro suizo en Colonia, 50 años, y 40 el golpe, quiere decir que todos quienes tienen menos de 55 o 60 años tienen vivencias teóricas, pero no tienen vivencias reales. Han oído memorias de su familia, que como toda memoria es un poco subjetiva. Y por eso algunos estamos empeñados en tratar de, además de la memoria, por lo menos hacer historia de los hechos. No tanto teoría como hechos, porque los hechos son fundamentales. Hay montadas muchas falacias que se han repetido una y otra vez. ¿Cuántas veces oímos, y ahora en los últimos tiempos mucho desde el exterior, los tupamaros que lucharon contra la dictadura? Bueno, eso no requiere debate. Es un hecho que no lucharon contra la dictadura, porque cuando vino la dictadura estaban todos presos. Quiere decir que nada que ver, no tiraron un tiro contra la dictadura. Todos los tiros fueron contra la democracia. Pero es una falacia que corre y que a mucha gente joven desprevenida lo cree. Estos son hechos, no es una opinión mía, es un hecho. Otro hecho también, bueno, no, los tupamaros fueron la consecuencia del golpe de Estado o la consecuencia del gobierno pachequista. El gobierno pachequista estuvo en el 70, los tupamaros estaban desde el año 63. 64, 65, 66 fue un año de muchas acciones militares, 67. Entonces, ¿qué tiene que ver ni la dictadura ni Pacheco? Ellos estaban haciendo la revolución. Incluso es muy curioso cómo a veces intentan justificar eso y renegar de la condición que con tanto orgullo en su tiempo exhibieron, la de revolucionarios. Querían hacer una revolución social e instaurar un régimen en la inspiración cubana. Bueno, no tienen por qué renegar su historia, pero a veces la historia se acomoda de ese modo. Lo mismo pasa a la inversa, cuando del lado militar se justifica todavía a veces el golpe de Estado en función de la necesidad de liquidar guerrillas que ya estaban derrotadas. El golpe de Estado vino cuando ya estaban derrotados. Y lo que ocurrió fue, como bien se ha dicho acá, la embriaguez del poder, la embriaguez de la victoria. La victoria militar, como la victoria política, suele ser embriagadora, y eso suele hacer perder muchas referencias. Y eso fue lo que efectivamente le ocurrió a un ejército que salió a luchar en la defensa de la democracia y por orden de las instituciones democráticas y que desgraciadamente luego se desvió de ello. Pero vean ustedes también cómo en aquel medio ambiente había también otros elementos muy importantes. Había dictaduras militares. Y la Guerra Fría, que invocaba recién el doctor Valle, era un hecho dominante. Hoy, en la recuperación democrática de América Latina, no se puede explicar ni entender si uno no piensa que se salió del escenario la Guerra Fría. Porque la Guerra Fría sabemos que significaba financiar, entrenar y apoyar guerrillas, y del otro lado, más de una vez, bendecir o alentar golpe de Estado. Historia que recién hoy se empieza a contar más o menos cómo fue, pero que efectivamente así fue. Entonces, eso es muy importante. Fidel Castro, no lo digo yo, Fidel Castro después de todas las cosas, a los 7, 8 años, lo dijo él, nosotros intentamos hacer la revolución en toda América, salvo en México, a quien exceptuó,
porque México con su neutralidad internacional se desmarcaba de eso, y los cubanos y los guerrilleros lo usaban de algún modo como trampolín. Salvo en México, intentamos hacer la revolución en todos lados. Y eso es un hecho. O sea, lo que se intentó fue instaurar un régimen a la cubana. Felizmente eso no ocurrió. Pero vean ustedes los extravíos que se vivieron. El libro de Lessa, por ejemplo, explica muy bien, con documentos, cómo lo que se llamaba izquierda entonces apareció deslumbrado por el fenómeno militar y creyó que allí había una posibilidad para incorporarse al gobierno y llevar adelante esa revolución. Y del lado Tupamaro también. Hoy parece algo jocoso, hasta humorístico, cuando uno explica que el líder del peruanismo en el cual la izquierda confió era el general Álvarez. El general Cristi y el general Subía eran los llamados gorilas, los conservadores, los de derecha. Álvarez era la esperanza revolucionaria del Partido Comunista Uruguayo. Parece chiste, pero es así, es así. Él era el líder de ese movimiento peruanista que iba a ser la revolución nacionalista y popular a la cubana. Pero eso revela hasta qué punto hubo equívocos. Hubo equívocos. Del mismo modo que hubo otros que nunca descreímos la democracia antes y no descreímos entonces, y siempre pensamos que por encima de todo la institucionalidad democrática era la clave de cualquier desarrollo. Y eso lo sigue siendo cada vez más claro. Es decir, el sistema democrático cada vez es la expresión de ello. Ustedes ven el esperpento que son aquellos países que siguen todavía adheridos a esas viejas concepciones. Miremos Corea, sin ir más lejos. Una Corea del Sur que se incorporó al sistema occidental de producción y al sistema político de libertad, y la Corea del Norte que sigue las versiones más primitivas del mundo corporativo comunista y que es la expresión máxima quizás del atraso. Entonces, eso es muy importante para ver también el escenario nuestro de hoy, porque votamos en todos lados, pero nuestras democracias sabemos que no son democracias perfectas, ni mucho menos, y que hay democracias donde se persigue la prensa, caso Venezuela. El último programa político más o menos independiente que existía, la cadena Globovisión, acaba de levantarse. Bueno, esas son cosas que no nos debieran ser indiferentes y que nos preocupan cuando justamente se glorifican este tipo de regímenes, que son los que en algún momento representan la traición a la democracia. Eso pasó antes, pasa ahora también, y es muy importante esa expresión de ideas. Señalaba también, y este es un detalle histórico importante, los gobiernos de la época del 63 hasta el 71 enfrentaron al movimiento guerrillero con la policía. Y la policía no fracasó, como a veces se suele decir. Estos días falleció el comisario Otero, que fue el primero que habló del fenómeno Tupamaro ante la sorpresa general, y yo diría ante la incredulidad general. Todo también contribuía. Otero era juez de fútbol, lo cual ya lo ubicaba en un escenario distinto, y andaba siempre con un gabán 4/5 de cuero, ¿no verdad? Delgadito, rapadito. Era un personaje extraño, hablaba poco y era juez de fútbol. Entonces, cuando empezó con esto de los Tupamaros, la gente lo miraba con un poquito diciendo, bueno, este es un divo. Era bastante divo, es verdad. Era bastante divo y por eso chocó mucho con sus superiores. Pero el hecho es que la policía, pese a los pocos medios que tenía y a la poca preparación que tenía, fue enfrentando a la guerrilla, y la prueba está que a 60 días de la elección, en el 71, toda la dirección Tupamaro estaba presa en la cárcel de Punta Carreta, donde ahora hay un shopping, lo que es el cambio de los tiempos. Y ahí se produce a 60 días la fuga. Episodio, sin duda, de todo ese proceso muy detonante y pletórico de consecuencias, de malignas consecuencias para todos, porque el gobierno de Pacheco, que no había querido dar entrada a los militares, y que muchos militares por eso lo cuestionaban y lo siguieron cuestionando mucho tiempo, porque no le quiso dar intervención a los militares, porque tenía claro de que eso era un riesgo muy grande.
porque ya los romanos lo sabían. Las legiones, cuando entraban derrotadas, entraban por detrás. Cuando entraban triunfadoras, entraban por la vía Apia, y ahí Roma temblaba. Bueno, y eso fue lo que ocurrió. Fue nefasto para los tupamaros, porque eso introdujo al ejército en la lucha y los liquidaron en 6 meses, como movimiento guerrillero. Fue nefasto para el ejército, porque lo introdujo en una lucha para la cual no estaba psicológica e ideológicamente preparado, y por eso fue fácilmente captable para esas expresiones revolucionarias, como lo señalaba recién el doctor Valle. ¿Por qué? Porque los tupamaros le hicieron el discurso antipolítico, éramos todos corruptos, la sociedad era corrupta, los políticos eran corruptos. Felizmente nos dieron vuelta como una media, los tupamaros primero y los militares después, y aquí estamos todos los que entonces éramos acusados de tantas malas cosas, con mucha tranquilidad de conciencia, felizmente. Pero se había instalado esa burbuja. Y entonces resultó un momento en que ambos decían el mismo discurso: no nos gustan los políticos, la política es demagógica, la política es necesariamente mentirosa, y bueno, y así fue que se produjo esta comisión. En otro elemento que tampoco hay que dejar de mencionar, porque es un elemento muy importante de esta historia, que es el sindicalismo, porque también ahora se cuentan historias que tienen poco que ver con la realidad. Y a su vez también es un producto histórico. En aquellos tiempos el sindicalismo era un sindicalismo revolucionario, es decir, no era un sindicalismo reivindicativo, que procurara tal o cual mejora, no, era el cambio de estructuras. Era romper con el Fondo Monetario, era la reforma agraria, era la nacionalización de la banca, la nacionalización del comercio exterior. Esos eran los postulados con los cuales se enfrentaba el movimiento sindical a sus reclamos. En una palabra, no era un movimiento sindical de defensa de los derechos de los trabajadores, sino un movimiento que pretendía un cambio de la sociedad capitalista, lo cual están todos los documentos y todas las proclamas del PIB de la época. Entonces, esto es lo que hace que en el febrero del 73, cuando se produce el golpe de Estado, que luego culmina en junio, justamente el movimiento sindical piensa que los comunicados 4 y 7 son un programa reformista y hay que adherirse a ellos. Y ahí viene ese gran error, tanto de él como de los partidos que integraban el naciente Frente Amplio entonces, de creer que ahí había la posibilidad de un gobierno civil y militar de izquierda, encabezado por este movimiento peruanista y por ellos. Y por eso mismo es que esta huelga general de la cual tanto se habla fue tan corta y tan poco efectiva, porque justamente había sectores, y en el libro de Lessa hay declaraciones de los dirigentes sindicales que no eran comunistas, diciendo que el comunismo había arreglado para hacer un paro de 3 días y nada más, que fue más o menos lo que ocurrió, porque al cuarto día anduvieron los ómnibus, y el fin de semana estaban llenas las canchas de fútbol. Y no había más porque se estaba jugando el seleccionado por otra parte, pero donde jugó Peñarol y jugó Nacional había el público tradicional. Nacional puede ser. Bueno, no, es probable seguramente. Entonces, estos hechos son hechos, y ese es el debate. Más allá de la pasión que todos ponemos, es señalar hechos. Estos son simplemente hechos. Se podrán interpretar de otros modos, pero que esos fueron los que ocurrieron, no tenga la menor duda ni nadie puede demostrar algo. Y esos hechos nos siguen dando una lección. Para tiempos muy distintos, naturalmente. Tiempos muy distintos. Porque hoy estamos viviendo una economía mundial globalizada, una economía de abundancia, estamos viviendo otro tipo de hechos, otro tipo de derechos, otras concepciones. Pero en definitiva, la libertad, el Estado de Derecho, la institucionalidad democrática, la separación de poderes y los derechos de los individuos siguen siendo la suprema razón para que una sociedad pueda vivir con libertad. Muchas gracias.